Hola, soy Manuel Richard, profesor en la Universidad Pública de Navarra y voy a explicar hoy la diligencia de entrada y registro. Esta es una diligencia que afecta a derechos fundamentales, concretamente al artículo 18 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del domicilio, también prevista en el 545 de la Ley CRIM. Se trata, por tanto, de una diligencia con una especial protección constitucional, en este caso con relación al domicilio, que se entiende como el ámbito físico en el que se desenvuelve la vida privada de una persona, haciéndolo inmune a cualquier tipo de agresión o vigilancia exterior, con salvedad de los supuestos previstos en la propia Constitución de orden judicial, consentimiento o flagrante delito. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que el domicilio no debe entenderse en el sentido del proceso penal como aquel lugar administrativo o relacionado en el Código Civil, sino como un espacio en el que se desarrolla la vida privada de una persona con independencia de la titularidad, con independencia de si es un domicilio fijo o no, con independencia incluso de si podemos entender el lugar como domicilio en el sentido usual del término, de tal modo que cualquier lugar, por humilde y precario que sea, puede ser un domicilio, siempre y cuando en él se desarrolle la vida privada e íntima de una persona. Pero esa concepción amplia queda limitada por el hecho que el lugar que se entienda por domicilio debe tener una cierta característica de delimitación física. Es decir, no puede ser domicilio la cima de una montaña, no puede ser domicilio un prado, no puede ser domicilio un espacio abierto, sino que debe tener, precisamente para que pueda servir para desarrollar esa vida privada íntima, debe ser un lugar que, por precario que sea, permita esa delimitación física. Así, son susceptibles de ser protegidas como domicilio, pues, por ejemplo, una furgoneta en la que se desarrolla la vida íntima de una persona, un coche también, pero no será domicilio la furgoneta o el coche que utilizamos para el día a día. Será domicilio una chabola, cualquier lugar, el espacio delimitado debajo de un puente en el que la persona desarrolla su vida íntima, pero no lo será si esa chabola o ese lugar pues es sencillamente una cabaña que se utiliza para guardar útiles del campo. En definitiva, es un concepto que se debe delimitar caso por caso y al final lo que debe prevalecer es si se utiliza con esa intención de constituir el lugar donde se desarrolla, como digo, la vida íntima. Por lo tanto, no son domicilio aquellos lugares que pudieran serlo, pero no lo son porque no se lleva a cabo esa vida íntima. No es un domicilio, una residencia en la que no se habita, no es un domicilio, una habitación de hotel en la que se está simplemente un día, no es un domicilio, un despacho, no es un domicilio, cualquier lugar cerrado donde no se lleva a cabo una vida privada. Como veremos a continuación, la concepción de domicilio lo que provoca es una protección especial de ese espacio, pero eso no significa que un lugar cerrado no sea digno de protección. En ese caso, en lo que no es domicilio, habrá que estar pues a la casuística concreta y que puede ser bastante variada. Por ejemplo, no será lo mismo la inspección que pueda hacer la policía en un lugar público, sea, por ejemplo, un comercio de cualquier clase, sea un bar, un restaurante, donde no habrá ningún problema para que la policía lleve a cabo una inspección o registro, o, por ejemplo, una empresa que está cerrada al público, siendo espacio cerrado, pues probablemente por razones de urgencia se podrá acceder a su inspección e incluso registro, pero será siempre aconsejable que la policía actúe con una orden judicial, aunque, como digo, el espacio no sea un domicilio. Por último, en esa clasificación de espacios cerrados, domicilio, no domicilio, hay otros lugares que tienen o pueden tener una protección especial. Por ejemplo, embajadas, consulados están sujetos
a la inmunidad diplomática, por lo tanto no pueden ser objeto de una inspección o registro. Los buques, las universidades, despachos de abogados que requieren el conocimiento previo del decano del colegio. Estos son casos especiales y concretos a los que no me voy a referir, pero que en cada uno de ellos hay una normativa distinta y específica. ¿Cuáles son los presupuestos para la entrada y o registro? En primer lugar, la Constitución prevé el consentimiento del titular. En este punto de decir que hay una teoría muy común y muy extendida, pero a mi parecer engañosa, que asimila el permiso para la entrada y el permiso para el registro. A mi juicio, y creo que es el modo de entenderlo, la Constitución lo que permite es el acceso para, o mejor dicho, la entrada al domicilio para realizar cualquier tipo de actividad que sea propia de la policía, pero que no implique en ningún caso una sospecha frente a los moradores de la vivienda. ¿Por qué? Pues porque, entiéndase, si hay una sospecha por parte de la policía que el morador oculta algo, el consentimiento que pueda dar, libre, por supuesto, es un consentimiento viciado, porque la inteligencia policial, esa persona es sospechosa. Y si es sospechosa, tiene que estar protegida por los derechos fundamentales. El primero, el de defensa, y en ese caso, pues debe tener derecho a que se inspeccione el lugar, o bien con orden judicial, o bien con asistencia de un abogado. Por lo tanto, a mi juicio, el consentimiento que pueda prestar el morador de la vivienda lo es a efectos de poder entrar en la misma, a efectos que no implican per se una sospecha de actividad criminal. En todo caso, ese consentimiento deberá ser un consentimiento expreso, un consentimiento no condicionado, prestado por el morador y, a mi juicio, en el caso de que a partir de la entrada aparezcan hechos que puedan implicar o significar la comisión de un delito, lo que hay que hacer es paralizar en ese momento la entrada, que ya se ha realizado, y proceder al registro previa orden judicial solicitada en ese momento. El delito flagrante también es uno de los supuestos que permiten la entrada, y en este caso sí, registro en un domicilio. El delito flagrante es aquel que, conforme a la etimología de la palabra, arde, es evidente. Flagrante viene del latín flagrare, algo que es evidente y que por lo tanto exige una actuación inmediata de la policía. De hecho, la jurisprudencia ha delimitado cómo debe actuarse y qué se debe entender por delito flagrante, y dice que es el delito que requiere una inmediatez de la acción, es decir, el delito se acaba de cometer o se está cometiendo. En segundo lugar, requiere inmediatez personal. Hay sospechas, evidencias flagrantes de que el delincuente está allí o puede huir si no se le captura. Y en tercer lugar, con relación a la necesidad urgente de asegurar las pruebas porque haya un riesgo de que desaparezcan si no se actúa de una forma inmediata. Con base en estos requisitos, el delito flagrante queda delimitado para aquellos supuestos en los que el delito se persigue con evidencia y se exige de manera inexcusable una inmediata intervención para evitar que se consume, se produzcan otros daños o se puedan perder o se puedan desaparecer el delincuente o los efectos del delito. En tercer lugar, naturalmente, la situación más usual y más normal será la autorización judicial. Esa autorización judicial la deberá prestar el juez a petición de la policía o de la fiscalía con un objeto concreto y determinado y en unos términos muy específicos. Ese oficio policial debe hacer constar en la forma suficiente la necesariedad, idoneidad y proporcionalidad de la medida, que no olvidemos afecta a derechos fundamentales. Ese auto judicial es la hoja de ruta que debe observar la policía en orden a proceder al registro, porque debe establecer las horas, lo que se busca e incluso dónde buscarlo. La policía está delimitada, por lo tanto,
por ese marco de actuación, y a él es al que se debe entregar, es a él al que se debe, el que debe respetar. ¿Cómo se practicará la diligencia de entrada y registro? Bueno, pues se practicará preferentemente de día. Si llega la noche, habrá que solicitar una autorización, o si no, en caso contrario, se suspenderá. Se deberá practicar siempre con asistencia del secretario judicial, que es el que debe dar fe pública judicial y es el que debe levantar acta del resultado de la diligencia. El auto de entrada y registro se debe notificar al interesado si se hallara en el domicilio o a cualquier persona mayor de edad que se hallara en el mismo. El interesado, el sospechoso, debe asistir a la diligencia de entrada y registro si fuera posible, pero no si no lo fuera, ya sea porque no estuviere, porque hubiese huido o por otro tipo de razones. No será, por tanto, necesaria su asistencia, pero sí si estuviera detenido. En ese caso, si estuviera detenido y fuese posible, tiene derecho a asistir a esa diligencia, pero no hace falta que esté asistido por abogado, por cuanto esa designación se producirá a posteriori. El registro, como digo, procederá conforme está establecido en el auto, haciendo constar expresamente qué es lo que se halla, en el lugar en que se halla, y tomando nota de todo ello el secretario judicial, que será, como digo, el que levantará acta. ¿Qué sucede si se encuentra algún hecho, algún objeto que no tiene que ver con la petición inicial del registro domiciliario y que por lo tanto no consta en el auto de autorización? Bueno, hay que entender en ese caso que se ha producido un delito flagrante, con lo cual habrá que solicitar autorización judicial con relación a ese hecho, naturalmente salvaguardando y previniendo esos hechos para que no desaparezcan y no sean modificados, pero sin realizar ninguna actuación hasta que no se tenga esa autorización judicial por parte de la autoridad judicial, valga la redundancia, para continuar con esa investigación, procediendo naturalmente con la investigación que estaba incluida dentro del auto. El acta del registro levantada por el secretario judicial será firmada por todos los presentes, así como por el interesado si se hallara presente. ¿Cuál es el valor procesal de esta diligencia? Bien, la diligencia de entrada y registro consta en un acta del secretario que tiene valor de prueba preconstituida, en tanto que en ella consta la fe pública judicial del secretario. Ahora bien, ese valor de prueba preconstituida alcanza únicamente a los extremos que se refieren al lugar, se refieren a lo que se halló, se refieren a el tiempo, a esas circunstancias formales, porque naturalmente que el conjunto de la prueba hallada en el lugar mediante el registro es valorable por el juez conforme con las normas generales de valoración de la prueba en proceso penal y también civil, que será siempre conforme con su conciencia, conforme con la sana crítica y atendiendo, en el caso del proceso penal, especialmente a las reglas de carga de la prueba en el proceso penal.